Es un desastre, está cantando cualquier cosa, solamente tira notas agudas. Chao, nos vemos, listo. Gracias, Dimash. Hoy, una vez más, a pedido de todos y todas ustedes, vamos a escuchar y analizar musicalmente Ópera 2, interpretada por el maravilloso Dimash Kudaibergen en una presentación en vivo en el año 2017, que dice así. Parecía el lago de los cisnes al principio, ¿no? La melodía... Y va creciendo. Muy linda melodía interpretada por el violín. Esto es la introducción nada más. Todavía no ha comenzado nada de la canción. Estoy un poco mal de la voz, así que les pido disculpas si se me escucha raro. Fa menor. Estamos en Fa menor, una tonalidad que a Dimash suele quedarle muy bien. Si Dimash canta en esta tonalidad... tenemos que ver si llega por acá. Que ya en otros videos nos ha demostrado que puede incluso superar el rango del teclado. Pero detengámonos aquí y veamos... ¿qué hace este maestro? Qué bello ese melisma. Hace este pequeño melisma, este pequeño fraseo vocal que es cromático. Le llamamos cromático cuando pasamos por todas y cada una de las teclas del piano o cuando pasamos por las notas que están inmediatamente al lado una de la otra. Por eso hace ese movimiento tan característico y tan bello, tan, si querés, circense, teatral. Me da una reminiscencia muy teatral. Si tenés más información sobre la canción, por favor déjalo escrito abajo en los comentarios. La armonía es Fa menor, Si bemol menor, Re bemol mayor. Una progresión muy clásica y que queda muy bien. Tiene una reminiscencia otra vez muy circense. Hizo ese movimiento. Ahora, fíjate que está cantando muy delicadamente. Todavía no es el Dimash megalómano, verborrágico que tanto nos gusta, con esa grandilocuencia tan eminente que tiene, tan única, tan particular, que lo hace ser quien es. ¡No! God! Y que sin embargo está conteniendo. Todavía no ha aparecido nada. Y además fíjate la calidad interpretativa que tiene. Como bien me comentaron en otros videos, sus padres o eran cantantes de ópera o estaban relacionados con la ópera. Y en la ópera no solamente hay una gran impostación de la voz por la técnica vocal que utilizan en particular, sino también desarrollan mucho la beta o el carácter actoral, porque tienen que interpretar las obras académicas clásicas que tienen mucho de teatral. Voy a poner eso de despertador para poder amanecer con toda la energía y dando un salto de la cama porque fue altísimo, se despegó como un cohete hacia el espacio. Llegó hasta este Do. Do6, tranqui, y una melodía muy sencilla sobre el acorde de Fa menor, muy bien. Hermoso, bellísimo, fíjate que retoma el melisma que había hecho antes. Y ahora lo convierte en esto. Hermoso, delicado, como es Dimash. De alguna forma me sorprende y de otra no, porque es encontrar siempre algo nuevo en lo ya conocido. Que la voz en definitiva es un instrumento más y que Dimash utiliza muy profesionalmente. Y no solo eso, muy artísticamente, porque no solamente es alguien que conoce de técnica y su cuerpo y cómo controlarlo hasta el extremo sin dañarse, sino que también puede hacer de eso algo bellamente interpretativo, algo con significado más allá de lo meramente técnico o estético. Y eso es único. Retoma la estrofa. Y fíjate que bajó tremendamente. Ya no es la grandilocuencia que habíamos visto en... Yo diría que es un estribillo cuando va a estos agudos, porque es como la parte que todos estaban esperando. De hecho, cuando empezó a cantar eso, aplaudieron todos como si supieran lo que iba a ocurrir y dijeron, ah, lo pudo hacer. Y si tenés alguna otra recomendación de Dimash cantando notas altas o muy bajas, por favor también déjala escrita debajo en los comentarios. Ahora no estaba acá arriba, sino que está una octava abajo. Fíjate que está cantando muy relajadamente. Es un registro que todos los registros a Dimash le quedan bien y cómodos. Ya no podemos ocultarlo. Claramente es un extraterrestre. Chao, nos vemos, listo. Gracias, Dimash.
Yo puedo imaginarme a alguien escuchando a Dimash por primera vez diciendo: ¿qué es esto? Se está rompiendo la voz, es un desastre, está cantando cualquier cosa, solamente tira notas agudas. Pero después de escucharlo un par de veces uno entiende que hay algo más profundo ahí. No es solamente lo divertido, lo agradable y lo épico de demostrar lo que puede hacer, sino también en el atractivo que tiene eso como juego estético, como búsqueda dentro de su carrera artística. Y además fíjate el portamento hermoso que hace. Yo no lo puedo hacer, encima tengo la voz grave y no tengo el registro de Dimash claramente, pero el salto que hace delicadamente para llegar al agudo, cómo mueve la cabeza para hacer que la nota vibre sin lastimarse muy suavemente, y el tipo tiene la boca súper abierta y no hay ninguna fisura ni fritura vocal, nada interrumpiendo la salida pura del sonido. Bestia, monstruo, animal, subió todo un semitono. Si vos pensabas que ya era alto lo que estaba haciendo, ahora está haciendo cosas más altas todavía. Ay, Dios. Había comenzado el estribillo en esta nota, que es un do, 6, y ahora subió a un re bemol o do sostenido, 6, para repetir el mismo motivo. Está haciendo lo que se llama una secuencia. Tiene un modelo y ahora lo copia y lo pega un semitono arriba. Es una locura, o sea, está muy alto y cada vez más alto, es bestial. No. Detente, Dimash, por favor te lo pido, detente. ¿Qué estás haciendo? Bueno, subió un semitono más. Arre, vamos a ver hasta dónde llega. Estábamos en do, subió al re bemol o do sostenido y ahora subió al re. Y yo ya no sé qué decir al respecto, es un montón esto. Ese golpe de glotis acá arriba. Hermoso, bellísimo. Pasó por el do, pasó por el do sostenido, pasó por el re. Tiene que llegar al mi bemol. Queda un poco de canción, queda un re pedazo de canción. Así que vamos a ver hasta dónde llega Dimash Kudaibergen. Por favor, nunca le quiten un micrófono de delante, o sea, no sean nefastos si le prohíban hacer lo que hace. Es una locura, es demencial. Está en los límites de lo humanamente posible. Y ahora llegó hasta el mi bemol. Habíamos analizado una de sus canciones en las que veíamos si era falso o no, que llegaba hasta un re 8, es decir, una nota que va más allá del piano, haciendo un tipo de voz que se llama whistle tone. Tenemos un video de Ima Sumac que llega hasta un fa 6 que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción para que veas que es algo muy complejo de hacer. Y ellos lo hacen hermosamente bien. Y lo hace como si nada, como si no estuviera ocurriendo absolutamente nada. Si tuviéramos que trasladar esto a acordes, estábamos en fa menor. Subió a fa sostenido menor. Luego a sol menor. Y ahora está en la bemol menor. Un la bemol lidio por este movimiento. Muy espacial. Efectivamente terminamos en un la bemol menor y Dimash cierra con el si bemol 5, pero la nota más alta a la que llega es un mi bemol 6. Es una locura. Si te gustaría que escuchemos y analicemos alguna otra canción cantada por el maravilloso Dimash Kudaibergen, ya sabes que es más que bienvenido que le dejes escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para que podamos hacer análisis sin cortes, y también te dejo con estos videos que te recomiendo que vayas a ver porque fueron creados especialmente para vos. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente al queridísimo príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez cantando el himno nacional de Kazajistán. Así que vamos a ver con qué nos encontramos, porque nunca he escuchado el himno de Kazajistán, y a Dimash por supuesto que ya lo hemos escuchado mucho, pero me parece que va a ser algo muy prometedor esto. Cuánta parsimonia militar, ¿no? Ya desde, no sé si es la casa de gobierno, el palacio de gobierno, el congreso, pero es majestuoso. Desde ya la imagen es imponente y con todos los soldados ahí formados, muy buena presentación. Y de fondo hay música como si fuera de Navidad, ¿no? Así medio festiva de alguna forma. No sé si será la introducción real del himno, pero vamos a ver con qué nos encontramos, porque hasta ahora no ha aparecido Dimash.
Tiene todo lo que tiene que tener un himno nacional para ser un himno nacional. Fíjate que la particularidad de los himnos nacionales es que suelen ser marchas militares porque la mayoría fueron hechas en esos tiempos en los que todavía el mundo estaba delimitándose de alguna forma y lo que necesitaban resaltar era el ser nacional a través de algo que fuera enérgico. Por eso no se suelen hacer canciones tristes para los himnos. Y estamos en si menor. Mira. Maravilloso y tiene un final modal, ¿no? Esa resolución del final y Dimash por supuesto empezó a cantar bien abajo. Es hermoso lo que estamos escuchando y fíjate que Dimash claramente lo canta con muchísima pasión porque es el himno nacional de su país y todos deben cantar su himno nacional de esa manera, independientemente de que él es un gran vocalista, es un eximio cantante y está manejando unos graves muy pulcros, nítidos, definidos, audibles. Fíjate cómo esa melodía de ascenso, que entiendo que este es el estribillo o la parte que más se va a cantar por la voluminosidad que tiene la música, y fíjate cómo de a poco Dimash lo va acompañando ese crecimiento, esa subida de las notas hacia los agudos con un poco más de fuerza y empuje cada vez que canta esas notas. Hermoso, y además los arreglos musicales están muy bien hechos. Entiendo que los arreglos pudieron haber sido hechos para esta presentación en particular. Ten en cuenta que los himnos tienen una formación determinada, como cualquier otra canción u obra o pieza musical, y sin embargo a lo largo del tiempo se van haciendo nuevos arreglos, nuevas adaptaciones para alguna que otra ocasión especial, y entiendo que aquí con coro y todo incluido, seguramente haya habido algún arreglo en particular para esta ocasión, sobre todo para poder ajustar la canción a la voz de Dimash, independientemente de que él tenga un rango de por sí inabarcable. Se ajusta el tono de la canción para que le quede todavía más cómodo al cantante. Y algo que ya conocemos muy bien en Dimash, que es la postura dramática, esa impostación teatral que tanto lo caracteriza y que tan particular hace a su producción artística en general. Es algo para destacar muchísimo, porque no todos los artistas se basan mucho en eso, y él, teniendo una formación operística y clásica de alguna forma, tiene esto de la interpretación teatral constante que hace que el mensaje se transmita mucho más asertivamente. Quinto, primero, el final de esa estrofa, como el del anterior, siempre tienen mucha vehemencia. Este final, que llamamos quinto primero o dominante tónica, es muy habitual en toda la música universal, desde Occidente hasta Oriente, porque le da muchísima fuerza. Ten en cuenta que la mayoría de los himnos nacionales, de todas formas, fueron concebidos con una cabeza musical occidental en términos de armonía y demás. Quizás estaría bueno ponernos a escuchar himnos de todos los países para ver qué coincidencias y diferencias encontramos, ¿no? Sobre todo en esta diferencia de Occidente-Oriente, que por lo menos en el himno de Kazajstán, que es por lo menos la versión que estamos escuchando en este momento, tiene una marcada tendencia hacia una marcha militar proto-occidental de alguna forma, porque tiene como todos esos pequeños condimentos que ya fuimos mencionando a lo largo del análisis. Es un buen himno porque dan ganas de cantarlo. Cuando uno escucha una canción, un himno o cualquier pieza musical y le dan ganas de cantarlo, de tararearlo, de aprenderse el idioma para saber qué están diciendo, es algo que está bien hecho porque nos está interpelando directamente, está diciendo algo acerca de nosotros y nos está diciendo algo a nosotros también. Y eso es muy, pero muy importante. Hasta acá Dimash está cantando muy suavemente en la zona de los graves y los medios. No ha hecho ninguno de esos agudos tan claros y penetrantes que le hemos escuchado en otros sendos análisis, que si no los viste te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Recuerda que podés suscribirte o hacerte miembro del canal
sobre todo para solicitar cualquier tipo de reacción o análisis dedicado especialmente para vos, sin tantos cortes en el medio. Y vamos a ver cómo nos acercamos hacia el final del himno nacional de Kazajistán, cantado por Dimash Kudaibergen. Fíjate cómo pasó a los agudos y la voz de Dimash empieza a abrirse, se empieza a escuchar un poco más la tensión hacia su garganta, que es tan agradable e interesante de escuchar y sentarse a percibir esas sutilezas. Si todavía no lo hiciste, como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una escucha mucho más dedicada y delicada de estas cosas. Se detuvo en el re y ahora estamos en la última parte de la canción, que fíjate que subió un poquito. El si menor es una tonalidad que ya le hemos escuchado a él, sobre todo en este análisis que te dejo por aquí, que es el primero que hicimos acerca de Dimash, y que si menor es una tonalidad que le queda muy cómoda porque le permite abarcar un registro muy amplio con notas muy cómodas que las puede colocar tremendamente bien. Y vamos a ver con qué nos encontramos en el final de esta interpretación del himno nacional de Kazajistán. Ahí pude entender que dijo Kazajistán, llegando hasta este Mi 5, haciendo el acorde de La mayor, describiéndolo. Y ahora vamos a ver en el final esa nota súper alta y larga que clavó y que dura como, parece que hasta el final, como 20 segundos, que es una bestialidad. Ay, por Dios, este vibrato lo tengo que interrumpir porque es larguísimo. Y fíjate que hace un melisma, re, do, si, y se queda ahí en ese si durante muchísimo tiempo mientras la orquesta está haciendo los acordes finales. Dios, es genial esto. ¿Por qué no me lo recomendaron antes? Creo que porque se publicó ayer y no hubo tiempo de hacerlo, pero si tenés alguna otra recomendación, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Maravilloso. Porque además hace un segundo mayor que resuelve en el primero. Una locura modal tremenda, maravillosa. Como siempre me ha gustado muchísimo escuchar a Dimash Kudaibergen. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario con alguna otra recomendación sobre este maravilloso cantante y recuerda que también puedes hacerte miembro del canal para solicitar cualquier tipo de reacción o análisis musical dedicado especialmente para vos. Gracias, nos vemos, como siempre, un gusto. La próxima vengo mejor preparado. Chao. ¿Qué? Hoy, gracias a esta recomendación, vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente al queridísimo príncipe kazajo Dimash Kudaibergen cantando Stranger, esta vez en la versión de Super Brothers S2, que dice de la siguiente manera. Cine. Todos los comienzos de Dimash son muy cinematográficos. Si no estás familiarizado con este maravilloso cantante, tenemos una playlist con muchísimos análisis y reacciones realizados sobre su persona porque nos encanta en el canal. Somos fanáticos de él. Te dejo la playlist por acá arriba o debajo en la descripción y vamos a ver cómo comienza a cantar esta canción que está en fa menor, una tonalidad muy particular, compleja, pero que a Dimash le permite tener un gran rango vocal como ya es habitual. Fíjate que comienza haciendo el maravilloso salto del héroe, que es un salto de quinta en esta región, describiendo dos notas del acorde de fa menor, muy mesurado. Por ahora está en el registro medio bajo, sabemos que llega muy abajo y muy arriba, pero vamos a seguir escuchándolo para ver con qué nos encontramos, porque me dijeron que pasan cosas en esta versión. Y fíjate que primero, menor, cuarto mayor, como si fuera un giro esperanzador. Por ahora está todo muy tranquilo, no ha habido ningún altibajo, está todo muy aireado. Fíjate que cuando hace el primer salto suena muy aireado, muy delicado, pero queremos llegar al momento en el que explota y que canta súper agudo o súper grave. Genial.
Esta melodía es maravillosa. Fíjate que Dimash, en toda su música, porque esta es una canción original de él y de su querido amigo Igor Kutroy, si no me equivoco, que es un compositor excelso también, al igual que Dimash, que suelen utilizar muy pocos elementos musicales para crear grandes y bellas obras de arte. Y fíjate que en esta sección se introduce algo muy arabesco, ¿no? Es maravillosa esa melodía que después, si mal no recuerdo, él va a utilizar en el estribillo, ¿no? Y digo que suena árabe por este movimiento que da la reminiscencia a una escala menor armónica, que tiene esa sonoridad tan particular. Fíjate que saltó toda una octava para abajo. Parece que está en el Fa número 2. Fíjate que suena súper grave. No llego, es muy grave para mí. Y eso que tengo voz de barítono bajo. Pero es hermoso. Fíjate cómo puede trasladarse de un registro al otro sin ningún tipo de inconvenientes. Este hombre nació para superar el registro del piano, como ya hemos visto en uno de sus análisis, que llega hasta un Re 7, que no tengo teclado ni siquiera para tocarlo, haciendo un tono de silbido, que te dejo ese video por acá arriba o debajo en la descripción. Y fíjate que tiene dos frases esa sección, ¿no? La primera, como dijimos, acá. Y la segunda que resuelve distinto. Siempre sobre Fa menor sabemos que va a modular en algún momento, que va a cambiar de tonalidad, y por eso vamos a adelantar un poco para llegar a ese momento perfecto y único que tiene Dimash. Otra vez salta ahora a la octava central, ¿no? La del Fa 4. Comenzó en el Fa 3, bajó al Fa 2 y ahora sube al Fa 4. Tiene una ductilidad para moverse de un lugar al otro superlativo. Es hermoso. Si te interesa colaborar con el canal para que podamos seguir trayendo este contenido de calidad, podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse, y además a través de ese medio vas a poder solicitar reacciones y análisis sin estos cortes que debemos hacer por cuestiones de copyright, para que además sean dedicados especialmente para vos. Muchas gracias. Y esta parte también es muy particular porque tiene un tipo de compás distinto. Las frases duran 12 tiempos. Es decir, si te pones a contar los tiempos, está en 4, pero son 3 compases de 4, como si fueran 12 tiempos en total. Y suena cada vez que entra como si fuera anticipado, ¿no? Justamente porque tiene una frase muy particular, pero que suena muy orgánica, no suena como forzada de alguna manera, sino que hace que todo encaje perfectamente bien, lo que da cuenta que Dimash también es un gran arquitecto de la música, tiene muchísimo conocimiento sobre la estructura musical y cómo darle forma a las canciones, y por eso hace que resulten también muy atractivas, no solamente por su extrema capacidad vocal para cantar. Ah, bueno. Modulamos, se fue a otro lado, se sacó la túnica, el saco ese que tenía, la capa, ahí está, no me salía la palabra. Fíjate que tenía negro y rojo y terminó de blanco, como en uno de los videos que analizamos de él, de una de sus presentaciones en vivo, que es genial, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde hay 3 o 4 Dimash superpuestos cantando a la vez y que suena maravilloso. Fíjate que ahora pasamos a La menor. Conservando esos rasgos arábigos, pasamos de Fa menor a La menor, es decir, hicimos lo que se llama en música un salto de tercera cromática, ¿sí? Una mediante cromática. Hermoso. Bueno, parece que a Dimash se le trabó ahí el resonador, el vibrato, porque como si estuviera haciendo un trino, ¿no? En música tenemos lo que se llaman adornos. Vos tenés una pared en blanco que funciona como pared, pero le podés poner un cuadro, le podés pintar de un color. Esos son adornos que embellecen
lo que estamos viendo o escuchando en este caso. Y el trino es un adorno que en este caso es melismático, ¿no? Porque Dimash está entonando una sola sílaba y está reproduciendo eso que casi parece un efecto digital, porque es muy difícil de hacer con ese nivel de precisión solamente utilizando su voz, lo cual otra vez da cuenta del maravilloso trabajo que tiene hecho con su cuerpo y particularmente con su maravillosa voz. Esto me hace acordar mucho al análisis que hicimos de The Story of One Sky, que te recomiendo verlo por acá arriba o debajo en la descripción, porque tiene mucho de esto. Es muy cinematográfico. Si pusiéramos esto en la escena de un desierto para hacer medio cliché a lo Hollywood, encajaría muy bien, ¿no? Hay el enfoque de un plano grande con esta música de fondo, encajaría muy bien. Y de hecho, en The Story of One Sky, en la parte en la que están enfocando el desierto y esa suerte de éxodo que estaban transitando, aparece esto, lo cual hace que encaje muy bien y se asiente todavía más en nuestro inconsciente colectivo, que culturalmente tenemos relacionada esta clase de música con esa clase de imágenes. Así que vamos a ver hasta dónde llega, porque seguimos estando en la menor, la tonalidad a la que habíamos modulado. Bueno, a la que moduló Dimash en realidad. Bueno, ok, creo que me voy a ir a tomar un mate porque esto es demasiado, pero voy a intentar bancármela. Se trasladó 1,5 octavas. Para que te des una idea, es este pedazo, este tramo de piano, que es mucho para una voz humana. Uno en un instrumento con sus manos puede pasar de un lugar al otro, puede tocar 2 cosas a la vez y no hay ningún tipo de inconvenientes. Pero la voz humana es el instrumento por excelencia más difícil de todos, porque está dentro nuestro, no lo podemos toquetear o modificar artificialmente, sino que hay que trabajarlo muchísimo, muchísimo y muchísimo. Y él hace salto de 1,5 octavas sin ningún tipo de inconvenientes. Y siempre está ahí, nunca se queda sin aire, siempre cuida muy bien su voz, es decir, se nota a la distancia, sepamos o no de estas cuestiones más técnicas, que es una persona que trabaja mucho sobre sí mismo y que le permite lograr todas estas cosas. Ascolta la voce. La escuchamos, no te preocupes. Bueno, creo que es un mensaje subliminal el que nos quiere dar Dimash con esto de que escucha la voz. Por ahí se puso un poco paranoico y empezó a escuchar voces, pero está haciendo ese parlato. Parlato se dice cuando no se entona ninguna nota en particular en sí y se dice algo, como en este caso que dice ascolta la voce, que es escucha la voz, y lo está diciendo en italiano, cuando la parte de la canción está en inglés, y es como si estuviera parlando sería, sobre el La 1, es decir, antes había llegado hasta un La 5 y ahora está en el La 1, 4 octavas. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más? Yo no lo sé, pero sí, Dimash, tranqui, escuchamos la voz y te seguimos. De una, rey. Y ahora llegamos hasta el Mi 1, 2, 3, 4, 5, Mi 6. Gracias, nos vemos, como siempre, un gusto. La próxima vengo mejor preparado. Chao. Bueno, ¿cómo hacemos para descifrar esto? No es necesario hacerlo, simplemente podemos quedarnos escuchándolo una y otra vez. Lo que sí te recomiendo es que utilices auriculares porque la voz de Dimash es completamente envolvente. Es como si nos hiciera o nos permitiera ingresar en una suerte de trance musical que nos envuelve completamente. Y llega hasta este Mi 6 súper delicadamente, incluso tiene algo como muy gestual que siempre acompaña el movimiento de su voz. No es muy teatral, representativo en ese sentido. Y nos fuimos nuevamente a otra tonalidad. Fíjate que llegó hasta este Mi, que uno dice, bueno, quizás cumple una función técnica para poder modular, para poder cambiar de tonalidad, para poder modificar la atmósfera sonora. Sin embargo, fue algo gestual y de repente, ¡plum!, cae la percusión y pasamos a Fa sostenido menor. Fíjate esto, habíamos arrancado en Fa menor. Luego hubo un interludio ahí en un estribillo de Si bemol menor. Después pasamos a La menor. Y ahora estamos en Fa sostenido menor. ¿Qué? Es decir, si calculamos la primera y la última tonalidad, Fa menor a Fa sostenido menor,
están justo al lado, pero mientras más cerca estén las notas, más lejos están en términos de tonalidad. Y eso es muy difícil de conciliar. Y sin embargo parece una sola canción en una sola tonalidad. Digo, Dimash tiene esa capacidad. Voy a dejar de hablar, escuchemos. Ok, pegó ese grito hermoso en el Fa sostenido 5 y nos estamos acercando al final de la canción. Muchas gracias por esta recomendación. Siempre es bienvenido escuchar a Dimash una y otra vez en sus diferentes versiones porque siempre hay algo nuevo y distinto en lo que escuchamos. Cualquier otro comentario o recomendación al respecto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios y esto va terminando así. Queda clavado en ese Fa sostenido y nos estamos acercando al final de los finales. Vamos a escuchar la última sección. Sostiene este Fa sostenido durante aproximadamente... son casi... sí, 15 segundos aproximadamente. Imagínate que sostener una nota es como hablar constantemente porque básicamente es aire pasando a través de nuestras cuerdas vocales que generan vibraciones a través del aire otra vez y... esas vibraciones generan determinadas frecuencias que nosotros percibimos como un sonido determinado. Todo eso pasa en milésimas de segundo. Pero clava este Fa sostenido que lo sostiene, valga la redundancia, durante 15 segundos y se queda ahí y no pierde, no cala, no desafina, no baja la entonación y encima está agachado. Digo, hasta posturalmente es difícil lo que está haciendo. Es hermoso todo, incluso el final instrumental mientras él está cantando los últimos segundos que hace algo como... y terminamos en Fa sostenido menor. Me ha encantado muchísimo volver a escuchar al príncipe kazajo. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Qué mal que canta, siempre hace absolutamente lo mismo. Hoy, después de varios meses, volvemos a escuchar al queridísimo príncipe kazajo Dimash Kudaibergen con la canción que ganó la votación que realizamos en la pestaña de comunidad del canal que se llama Sinful Passion y que dice de la siguiente manera. Bellísimo. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Bien, primera gran frase, fíjate la profundidad característica y bellísima que tiene su voz. Es algo muy particular que siempre me llama mucho la atención de Dimash, que tiene la capacidad de cantar muy grave y no perder claridad en esa zona, porque es muy fácil para cualquier cantante que la zona grave quede un poco sucia, tergiversada por la misma dificultad de sostener las vibraciones, porque lo que hacemos al cantar es emitir vibraciones que atraviesan el aire y generan el sonido. Él llega hasta este Mi, que es el Mi 2, muy grave, tiene un registro, como ya sabemos, muy amplio. Estamos en la tonalidad de La menor, se está moviendo en esa atmósfera sonora, pero acá hace algo que me gusta denominarlo como la progresión de acordes rockera, porque va bajando. Igor, ¿no? Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Дай мне долгим огнем пылать в Ангрии ненастье. Hermoso.
fíjate que está reutilizando la misma progresión de acordes. Una progresión es simplemente un conjunto, una secuencia de acordes que se suceden uno tras otro. No es más que eso. Se le llama progresión porque da la sensación de que avanza, de que progresa. Estábamos en este registro grave. Dimash estaba cantando grave y cuando él pasa al registro medio, que es a la mitad del teclado, por eso se le llama así, y es la mitad del registro vocal general, el piano, para darle ese espacio a Dimash, para no entorpecer el registro que está utilizando, se va acá arriba. Y la progresión de por sí es bellísima, sencilla, pero fíjate que él no está forzando absolutamente nada. Todavía no pegó ni un grito al que nos tiene acostumbrados, ni tampoco ha llegado muy alto. Está mesurando, midiendo cada uno de sus pasos vocales. Y fíjate que va subiendo un paso a la vez. Vamos a ver a qué clímax llegamos. Сгорать в костре грешной страсти. Ночь сомкнула ресницы, и вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Не нужна только ты одна. Fíjate cómo ahora, con una voz más aireada, con más aire, que también es un recurso estético para darle un poco más de dramatismo a lo que estamos escuchando. Puede ser que sea una canción de amor, no la conozco. Si sabes si pertenece a él o a algún otro compositor, déjalo escrito debajo en los comentarios, como así también cuál es su narrativa, de qué trata la canción. Pero fíjate que ahora pasa algo muy interesante. El piano vuelve al registro medio, aparecen unas cuerdas en la parte grave, soporteando, haciendo lo mismo que estaba haciendo Dimash al principio, y él ahora se fue al registro agudo, que esto es algo que hablo mucho con mis alumnos de composición y de producción musical. Si tenemos una misma progresión de acordes, un mismo ritmo, una misma melodía, ¿cómo hacemos que eso no pierda interés a lo largo de la pieza, a lo largo de la canción? Porque es uno de los grandes desafíos que tenemos como músicos, compositores o productores. Uno de los recursos más apropiados es el de cambiar de registro y hacer que aparezcan o desaparezcan los instrumentos, como estamos escuchando en este, que es un gran ejemplo de composición musical, o por lo menos de arreglo musical. Al medio. Cuerdas detrás. Dos cosas. El melisma, que hace con M nada más. Melisma se le llama cuando sobre una misma sílaba se cantan varias notas. Pero fíjate que lo hace con la boca cerrada y súper bien colocadas todas y cada una de las notas. Acto seguido vuelve a cantar, y si usas auriculares lo vas a poder apreciar mucho mejor. Se escucha que hay un delay colocado. Un delay es un efecto que se utiliza tanto en estudio como en producciones en vivo, que permite que la voz se repita. Se llama delay porque llega con cierto retraso, como si fuera un eco. Él canta y se escucha su voz replicada a sí misma con posterioridad. Presta atención. Y hace algo muy interesante que se llama paneo. Panear significa mover el sonido hacia un lado y el otro, porque escuchamos en estéreo, izquierda y derecha, y la voz de él, la parte final, queda rebotando de un lado al otro y hace que esa voz tan delicada, tan dulce y tan pulcra sea mucho más abarcativa. No porque él lo necesite, no se trata de eso. Es un efecto para simplemente amplificar la belleza que naturalmente él ya tiene. Ahí apareció el Dimash. El que ya conocemos.
Cada canción interpretada por Dimash es la banda sonora de una película. Llega hasta un Mi 6, 1, 2, 3, 4, 5, Mi 6, altísimo. Y fíjate que tiene que alejarse el micrófono para que no sature, para que la señal llegue lo más limpia posible, porque claramente ahí tiene que hacer mucha fuerza para alcanzar la nota. Llega hasta ese Mi 6, lo sostiene y lo que pasa detrás a nivel musical es tremendo. Vamos a escuchar nuevamente esa sección, que también aparece un melisma al principio. A ver. Ha sido un honor. Yo no puedo continuar con esto. Hay muchos que dirán, qué mal que canta, siempre hace absolutamente lo mismo. Yo no estoy para nada de acuerdo con esa aseveración flagrante, pero no puedo continuar con esto. Es más de lo que puedo escuchar. Gracias. Bueno, como siempre, llega un momento en el que con Dimash necesito huir un rato del estudio porque uno empieza a conmoverse, a compenetrarse con lo que está transmitiendo y a no creerlo. Entonces vuelvo para descansar un poco los oídos, volverlo a escuchar y darme cuenta de que es real lo que estamos escuchando. ¿Por qué antes dije que sonaba cinematográfico? Ahora le encuentro una explicación más técnica, musical, si querés. En la música para cine se habitúa mucho a utilizar progresiones de acordes como... muy abiertas, que tienen poca relación tonal, diríamos. No es que estamos escuchando, sino que escuchamos cosas más etéreas, más oníricas en algún punto. En esa parte, cuando arranca el melisma, se traslada por un momento a otra tonalidad, hace un intercambio de acordes, re menor, la menor, si mayor, fa mayor. Esos acordes de por sí tienen poca relación entre sí, son raros. Hay una serie de intercambios entre una tonalidad y otra, para luego llegar a esta parte más abierta, mi mayor, do mayor. Esto suena extremadamente cinematográfico. Vuelve al si mayor, vuelve al fa mayor y luego llega hasta acá, al mi mayor, para volver a la tonalidad de origen, a la escala de la menor, que es con la que había comenzado la canción. Fíjate cómo se aleja en la parte más icónica, climática, justamente en el clímax de la canción, cuando llega hasta ese Mi 6 y nos desborda emocionalmente con la gran vocalización que hace, teniendo que alejarse el micrófono incluso. Hizo algo muy difícil. En un teclado o en una guitarra, en cualquier instrumento, casi podemos repetir la misma nota muy rápidamente sin ningún tipo de inconvenientes, con un poco de práctica nada más. Pero él hizo como un trémolo. Un trémolo es cuando repetimos la misma nota muchas veces, pero él hizo un trémolo con la voz. Volvió a la menor después de toda la progresión de acordes cinematográfica que habíamos visto. Vuelve con el melisma y repite la nota Mi, acá en el medio. Lo empieza a hacer cada vez más rápido hasta que yo no puedo imitarlo, sinceramente, por más que quisiera. Por eso lo tengo que tocar en el piano. Pero fíjate que es muy complejo de hacer eso y a él le sale como si estuviera hablando en una sobremesa.
Me ha gustado mucho escuchar esta canción, como siempre escuchar a Dimash es una gran lección de música, pero además es una gran oportunidad para poder disfrutar de la música. Así que si te gustaría que escuchemos y analicemos alguna otra canción creada y o interpretada por él, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Así que vamos a ver si sigue siendo puro humo o hace algo distinto. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen con el music video original de la canción Smoke. Así que vamos a ver todos esos pequeños shades de producción que han aplicado a la versión original, porque habíamos analizado una versión en vivo, pero esta es la versión completa de estudio. A ver. Can't stop the heat in my veins, but what is my DNA can't hold me. Fíjate con ese bajo con el que comienza que abre y cierra la compuerta de ruido. Estamos en la menor. Dimash está cantando muy tranquilamente. La estética del video es tremenda de por sí, ¿no? Muy parecida a la que habíamos visto en la versión que analizamos, en la canción que analizamos de él siendo un vampiro, que te voy a dejar por acá arriba o debajo en la descripción, pero por ahora está todo muy tranquilo, muy seductor, ¿no? I'm from the rumors you heard. Don't get too close, baby, you could get burned. Like cloud. Hermoso todo. Fíjate cómo domina perfectamente bien una técnica vocal que le es completamente propia. Fíjate que en cuanto a la música seguimos en lo mismo, están los chasquidos, una percusión muy suave y sobre todo ese bajo ominoso que abre y que cierra. Así que vamos a ver si sigue siendo puro humo o hace algo distinto. Por ahora es todo maravilloso. Don't play with the fire, ready for the smoke. Y fíjate lo distinto que pasa ahora, ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis sin estas detenciones, podés convertirte en miembro del canal para solicitar tu reacción análisis dedicada especialmente para vos. Pero fíjate cómo en ese pequeño puente donde se meten todas las voces, nos introduce al estribillo. Estamos en la menor y prácticamente recorre toda la escala de una octava desde acá arriba la 5, que le queda precioso como lo canta. Y fíjate que aparecen unas cuerdas a contratiempo, un ta, 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 at en esta parte para acompañar lo que canta. Muy parecido a lo que hacía el bajo antes, ¿no? Como sonar a contratiempo y hace que todo sea como el humo, ¿no? Que uno larga el humo y luego aparece la estela. Maravilloso todo, fíjate que ahora va más arriba. Es decir, está haciendo exactamente lo mismo que antes, pero un poquito más arriba desde este do súper agudo. Y fíjate que de fondo aparece un sintetizador piri, 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 decorando todo. Los acompañamientos de Dimash siempre son tremendamente interesantes. Me parece que es muy hábil para generar todos estos espacios sonoros de un lugar al otro que hacen que sea muy envolvente toda su música. Si tenés cualquier otra recomendación al respecto, por favor dejala escrita de abajo en los comentarios y vamos a avanzar un poco más para ver si encontramos algún nuevo condimento de esta música. Don't play with the fire, ready for the smoke. Ahora fíjate que se suma la percusión. Dimash muy inteligentemente, sobre todo cuando trabaja con Igor Kutrov, por ejemplo, tiene esta facilidad de alguna forma para crear diferentes climas sonoros en partes que son idénticas. Es decir, ahora volvimos al estribillo, pero fíjate que se agregó simplemente algo más de percusión para generar algún cambio respecto de la parte anterior y que nosotros como oyentes, como espectadores, no perdamos el interés en lo que suena. Independientemente de que vos puedas decirme, nunca voy a perder el interés en Dimash por cómo canta, podría cantar todo a capela y sería maravilloso igual, pero me parece que estos pequeños caramelos musicales que va alargando a lo largo de la canción alimentan eso y hace que sea más atractivo. Fíjate cómo ahora suma más cosas. De repente en el videoclip estaban los muchachos ahí, los sicarios, escuchando por teléfono lo mismo que estaba cantando Dimash, como si fuera un mensaje de voz, básicamente.
que eso en la otra versión que habíamos analizado no se encontraba, por eso me interesaba llegar acá para ver estas diferencias que siempre tienen algo distinto, ¿no? Además de que todos los instrumentos se escuchan más claramente, está todo bien comprimido, muy bien dosificado, no hay ninguna rotura, está todo muy bien estructurado y es algo que siempre nos llama poderosamente la atención de Dimash, que a veces puede hacer canciones muy largas o muy cortas, pero todas tienen una estructura reconocible que hacen que nos sea mucho más fácil apreciar la magia de su música. You know I'm not making it close because I was supposed to break them all. It's the only truth. Fíjate la guitarra acústica que se mete ahora y muy inteligentemente lo que hace Dimash es usar los mismos acordes en otro orden. Para sintetizarlo, al principio, en la estrofa 1 y 2, la menor, re menor, lo que llamaríamos primer grado y cuarto grado, ¿no? Que forman parte de la escala del la menor. Y ahora lo que hace es simplemente invertir esos roles, va primero al re y después al la. Y ya es distinto eso, además de que está la guitarra esa como ahí muy grubera de fondo acompañando todo, que queda tremendamente buenísimo. Yeah, I'm riding out here in this taxi, robbing you of all your sanity. Es tan atractivo que incluso hasta los sicarios se ponen a bailar con él. Y fíjate que en esa parte mete esto, ¿no? Ese descenso cromático tan maravilloso que lo mete solamente en esa parte de la canción, no vuelve a aparecer en ningún otro lugar, y eso habla también de que Dimash entiende muy bien cómo funciona la lógica musical de todos los seres humanos, porque con eso solo ya nos despierta algo distinto que no habíamos escuchado antes y de alguna forma nos dan ganas también de volverlo a escuchar, pero no va a volver a aparecer, y eso es muy inteligente porque vamos a tener que volver a escuchar toda la canción para llegar a ese lugar. Lo que decíamos antes, él podría hacerlo todo a capela y sería maravilloso de todas maneras, aunque ahí quedó solamente el bajo y los claps de fondo junto con su maravillosa voz. Fíjate cómo algo tan sencillo técnicamente a nivel musical puede ser muy atractivo cuando está puesto en una voz angelical como la de Dimash, porque digo, no es para nada fácil poder cantar eso. Así que si todavía no lo hiciste, déjame cualquier otra recomendación escrita debajo en los comentarios para que podamos seguir escuchando al príncipe kazajo. Insiste con todo y ya nos estamos acercando al final de la canción. Me gusta muchísimo escucharlo y analizarlo a Dimash. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios, pero más allá de eso me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Te gusta más esta faceta de Dimash que es más rock pop de alguna forma? ¿Te gusta la faceta más lírica de Dimash? ¿Te gustan todas las facetas? ¿Te gustan canciones como La historia de un mismo cielo o de un solo cielo, que es muy icónica y particular y dura como 13 minutos, es decir, es una canción completamente anti-mainstream o anti-comercial por su extensión y por todo el contenido que hay dentro? Me gustaría leerte debajo de los comentarios. Y llegó la policía, se acaba el videoclip y fíjate que al final se escuchan unas voces de Dimash haciendo melisma, simplemente que recordemos que melisma es cuando sobre una misma vocal se recorren varias notas como en lo que pasa en el estribillo, que eso también es muy interesante. El estribillo, la mayor parte es esa melodía tan atractiva que escuchamos en Dimash. Y vamos a ver qué pasa en el final del videoclip. Dealers from the drug lord's phone for about 2 minutes. Can you handle it? Easy. Easy, así que no ha sido puro humo. Y fíjate que el final del videoclip contrasta tremendamente, porque se pone más circense, más jocoso, más gracioso de alguna forma, con toda la seriedad que tenía en la primera parte del mismo. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar al príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Para nacer, a veces primero debemos morir. O al menos necesitamos tener una experiencia límite, al borde de nuestras posibilidades. En ocasiones es necesario gritar lo más fuerte y agudo que podamos.
mientras que en otros momentos necesitamos expresar lo que nos pasa con la mayor gravedad posible. Los seres humanos somos hijos del rigor. Requerimos tropezar 10 veces con la misma piedra para poder aprender la lección. En su última canción, The Story of One Sky, Dimash nos habla sobre esto. Y además nos cuenta, como si fuera una película documental por momentos, cuál es la función del artista en este planeta. La canción comienza como si ya hubiera terminado. Con profundos impactos cinematográficos nos adelanta que la historia será triste. Nos hundimos, nos ahogamos, y sin embargo el único que puede salvarnos es el otro, el que está a nuestro lado, nuestro par. Dimash es un hombre que se ha formado, tal como muchos de ustedes me han comentado en los otros videos que ya hemos realizado sobre él en este canal. Por eso conoce muy bien el peso específico que tiene en la historia de la música y de la humanidad el término requiem. El diccionario nos da dos acepciones. Por un lado es una oración por o para los difuntos, y por el otro lado puede ser considerado como la música que acompaña o contextualiza esa oración para los difuntos. El requiem funciona como despedida, aunque también como auxilio. Porque el requiem es cantado y escuchado por los que quedan, no por los que se han ido. Nuestra historia es la de la creciente pérdida de la inocencia. De ahí que el tema comience con el rescate de un niño y consecuentemente con la alegría de reencontrarse con sus amigos. Como esta es una canción acerca del renacer, Dimash comienza contándonos el final de la historia. La primera escena literalmente es el spoiler completo de la canción. Pero ya lo veremos más adelante. La primera aparición de la orquesta nos recuerda al neorrealismo italiano de mediados del siglo XX y por supuesto a la icónica música que acompañó a películas como Cinema Paradiso. El piano y las cuerdas aparecen generando un momento de mucha ambigüedad, en la que entre tensiones y reposos se afirma la tonalidad de la canción, mi menor, una tonalidad que a Dimash le queda extremadamente cómodo para poder hacer uso de todo su registro vocal. Dimash comienza a cantar de forma velada, sutil. Millions of cells and souls and dreams. Todavía no ha explotado el potencial que ya conocemos en él. Pero atención, esto no siempre es necesario o imprescindible. No tiene por qué cantar un re 8 en todas y cada una de las canciones que interpreta. La música no se trata de perfección vocal o de virtuosismo únicamente, sino que se trata básicamente de narrar lo que nos pasa y así poder compartirlo con el otro. Con vos, conmigo. Y de ahí que existan tantas y tan variadas formas de hacer música. Escuchemos este momento de la canción que es completamente anempático. Esto quiere decir que la música y la imagen no se condicen. Narran aparentemente cosas distintas, pero en realidad están diciendo exactamente lo mismo. Solo que la voz suave y aguda de Dimash está expresando el sufrimiento de la pelea entre los hermanos. Quien fuera su amigo al principio de la canción es el mismo que proclama: la guerra es el camino para unir a las personas. War is the way to unite people. Es en ese momento cuando Dimash nos recuerda que ya habló de esto en otra canción que también hemos analizado en este canal y que por supuesto vas a poder encontrar debajo en la descripción o en la tarjeta de aquí arriba.
En esta nueva parte pasamos desde el formato orquestal al formato pop rock, sobre todo por la introducción de la batería y la guitarra. Observemos y escuchemos atentamente que cada vez que ingresan en acción las cuerdas, algo nuevo se está precipitando. Como si fuera parte del subtexto, la música nos está diciendo que lo que estamos escuchando no durará mucho tiempo más. Sin embargo, en los momentos en los que renace la esperanza y parece haber un poco de luz al final del camino, el grito se vuelve más agudo y penetrante, además de muchísimo más potente. Todo parece conducirnos hacia el desierto de lo real, donde el suelo árido que se encuentra debajo de nuestros pies solo puede reflejar las voces lejanas que el viento nos vuelve a acercar. No es casual que en esta escena el canto de Dimash se transforme e incorpore ciertos arabescos a su voz. A estas alturas, cada vez que aparece una escena o una imagen del desierto, solemos recordar o asociarla directamente con aquellas escalas musicales propias del Oriente o que tienen cierta reminiscencia árabe. Esos recursos son muy utilizados sobre todo en la música para cine, más que nada para poder ponernos en contexto. En otros videos también hemos mencionado que a este recurso se le denomina melisma, es decir, cuando el intérprete canta sin interrupción sobre una misma vocal distintas notas. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Se te ocurre que puede existir alguna otra forma de musicalizar o ponerle sonido o música al desierto? Déjalo escrito debajo en los comentarios. Escuchemos que la música prácticamente desapareció y solo queda la voz de Dimash como si fuera un eco lejano de aquello que en algún momento logramos escuchar. Por debajo de él se escucha un pad o drone, que es un sonido más o menos estable, que puede tener una leve oscilación, pero que provoca una sensación de estabilidad o sobre todo de estancamiento. Tampoco es casual que la voz de Dimash se vea severamente distorsionada en estos momentos. Sostengo que esta canción fue muy pensada desde el principio, desde una perspectiva o una mirada cinematográfica, no solo por las imágenes bellísimas que nos encontramos a lo largo del videoclip, sino porque también hay ciertos guiños hacia la música para cine, como en el que ya mencionamos del desierto, donde aparecen estos melismas o arabescos. O bien como en esta escena que me hace pensar muchísimo en Hans Zimmer, uno de los compositores de música para cine más galardonado de los últimos años. Estamos en la etapa del renacer. Estamos partiendo desde la profundidad del abismo nuevamente. Por eso es que Dimash nos deleita con la profundidad clara y consistente de su voz más grave. De hecho, suena como si fuera un gutural de death metal, alcanzando un Si1, una de las notas más graves de su registro vocal en particular y de cualquier ser humano, casi que rozando lo inhumano o impracticable. Y ahora es cuando toma sentido lo que decíamos al principio. No es necesario que utilice todos los recursos vocales que ya conocemos en él. Alcanza con que utilice alguno que otro en un momento determinado para que identifiquemos que es un verdadero genio de la voz y de la música, por supuesto. El agudo más poderoso que canta funciona como una suerte de purificación de este requiem y no es ni más ni menos que un altísimo sol 5.
El final otra vez es el comienzo. Dimash ejecuta a quien fuera su amigo de la infancia y su actual enemigo. La música, por supuesto, también es ambigua en este momento porque está representando lo que Dimash está sintiendo en ese momento, porque seguramente cualquier otra persona en un contexto así tendría sentimientos encontrados o por lo menos ambiguos. Por un lado también ahora aparece un pop rock normal como el que ya habíamos escuchado y a la vez la voz de él destaca todo el padecer que se muestra en la escena, donde a la vez aparecen prácticamente todos los elementos musicales que habíamos visto con anterioridad, la orquesta, la banda de rock y su voz tremendamente altisonante. Hasta que por fin llegamos al momento más triste de toda la canción, donde los impactos de las balas coinciden con los impactos en la percusión. Para vos también este fue el momento más triste de la canción. ¿Qué opinas al respecto? Déjalo escrito debajo en los comentarios. Por último aparece la contradicción más fuerte de todas, pero que le da todo el sentido a la obra. Dimash canta las notas más agudas de la canción en las profundidades del agua. Su voz atraviesa como un arma letal todo lo que tiene delante de sí para cumplir con un solo objetivo: volver a unir a las personas. La coda en una canción es una sección que podría existir o no. Por eso, en la última parte, reaparece el piano y las cuerdas como habíamos visto al principio, en esta suerte de coda. Y así Dimash se convierte en la voz guía de la unidad, como si fuera un profeta, apoyado en la misma tonalidad del inicio, mi menor. Asimismo, el pad o drone que escuchamos en esta ocasión es muchísimo más estable y quizás un poco más esperanzador que el que habíamos visto anteriormente. Como habrás visto, este es un video muy distinto al que estamos acostumbrados en las reacciones / análisis musicales que habituamos a hacer en este canal. Sin embargo, creo que esta fue la mejor opción dada la extensión de este maravilloso tema que ha compuesto Dimash Kudaibergen y de la importancia simbólica que tiene el mensaje que el mismo Dimash transmite a través de ella. Como siempre te recomiendo que escuches el tema completo, te dejo el link debajo en la descripción para que puedas hacerlo. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, deja un comentario con la canción que te gustaría que escuchemos y analicemos próximamente. También podés colaborar con el canal haciéndote miembro del mismo, donde podrás solicitar el tema que quieras que escuchemos y analicemos, teniendo prioridad en la elección, por supuesto. O si no, simplemente me ayudas muchísimo suscribiéndote al canal o dándole un buen like. Hoy vamos a escuchar y analizar nuevamente y después de muchísimo tiempo al querido príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez cantando con el taiwanés Terry Lin, con la canción Unforgettable Day, que dice de la siguiente manera. Y claro, ¿cómo no van a aplaudir con la voz tremenda que tiene este muchacho? Fíjate la suavidad con la que comenzó a cantar, súper en eje, súper ubicado, sin ningún tipo de inconveniente y conmoviéndonos con la primera nota que vocalizó. Y ese vibrato del final, lo escuchaste atentamente, ¿no? Fíjate que la tonalidad es fa menor, una tonalidad que ya le hemos escuchado a Dimash y que le queda muy bien. Suena preciosa, la canción está muy bien compuesta. Está haciendo algo que se llama secuencia, que es trasladar los acordes a distancias similares para que sigan teniendo homogeneidad entre sí y que la canción fluya naturalmente. Tiene un vibrato precioso y fíjate que está por su registro medio. Ya sabemos que Dimash llega muy alto, pero muy alto. Le hemos escuchado cantar un re 8 en un momento que ni siquiera me alcanza el piano para poder tocarlo. Este es un re 6 e imagínate que tiene que haber un re más acá y otro por acá. Es decir, no me da el piano para poder hacerlo, ni siquiera trasladándolo con los botones que tiene el teclado. Es
Una maravilla. Қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Y ahí empieza a moverse un poco más. Y fíjate cómo al final de cada frase sostiene la última parte de la palabra con un pequeño vibrato y sin ningún tipo de esfuerzo. ¿En qué idioma está la canción? Por favor, déjamelo escrito debajo en los comentarios porque no conozco el idioma claramente, por eso lo consulté y no lo busqué a propósito para que podamos interactuar aquí, pero hasta ahora Dimash está trabajando muy tranquilamente, muy apaciguado. Y además fíjate la capacidad interpretativa que tiene para poder conmovernos incluso con su lenguaje corporal. Él es un artista completo, lo hemos visto tocar muchos instrumentos, cantar registros inabarcables para una voz humana común y corriente, pero además todo eso está acompañado de la interpretación dramática que hace del caso. Y además mira como dudando, como diciendo ¿qué está pasando acá? Me encantaría saber qué está diciendo la letra. No la voy a buscar ahora para no quitarnos tiempo. Quiero llegar a escuchar a Terry Lynn, que no lo tenía en mi radar, no lo conozco en absoluto. Si tenés información al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Y si conoces alguna otra canción en la que estén interactuando Dimash y Terry Lynn, o alguna canción en particular que esté cantando Terry Lynn, me gustaría también que lo comentes debajo para que podamos acceder a esa información. Fíjate la delicadeza. Con la que está cantando y entonando todas y cada una de las notas perfectamente. Si le pusiéramos un corrector vocal simplemente para ver cómo está cantándolo, seguramente tendría una afinación 100%. Porque... Y ahora intuyo que la canción va a seguir como... Pregunta, respuesta, y Dimash, siendo un gran compositor, cantante, músico, conocedor de todas estas técnicas antiquísimas de construcción de la música, va a depararnos seguramente un futuro muy promisorio porque todo lo que hace es tremendo. Hay otra voz ahí está Terry Lynn, ¿no? Mira, ahí creo que está, pero fíjate que si usás auriculares lo vas a poder escuchar mucho mejor. Se solaparon, se superpusieron las dos voces al unísono, no hicieron voces distintas. Salvo que le hayan puesto un chorus a Dimash para que se le doble la voz, o salvo que haya un coro también cantando en escena. Desconozco el contexto de la actuación también, es un escenario muy grande, muy bonito parece, con mucho público presente. Me gustaría también que comentes algo debajo en la descripción, pero hasta acá Dimash está trabajando todo muy bien, llegó hasta aquí en un momento, pero no es el Dimash esplendoroso en el sentido de el registro, no porque no lo sea por cómo canta, porque es maravilloso como lo hace, incluso notas que le quedan muy cómodas, muy relajadas y no tiene que hacer ningún esfuerzo físico más que el de respirar y cantar, pero hasta acá viene todo muy tranquilo. Fíjate la diferencia, ¿no? Terry Lynn entró con una voz más redondeada, más acabada de alguna forma. La de Dimash estaba como más suave, más falseteada, pero no lo estaba haciendo en falsete, pero por momentos sonaba así. En cambio Terry Lynn entra con una voz más natural, por llamarlo de alguna manera para que nos entendamos todos. Y sin embargo, fíjate que al final de la frase no hizo el vibrato que sí hacía Dimash. Esto es muy interesante porque es el approach, es cómo cada cantante se aproxima a la interpretación de una pieza, que sin embargo pueden cantarla de la misma manera y deciden no hacerlo para tener su marca personal. Y eso es muy importante, su personalidad, mejor dicho. Ahí sí hizo el vibrato al final, fíjate que sacó un poco más la voz, está empezando también como Dimash desde abajo y va acrecentando hacia el final de la frase. Eso también habla de sus dotes interpretativos, porque uno podría cantar todo derecho, sin ningún tipo de dinámica más fuerte o más suave, y eso se torna aburrido, porque la vida humana tiene altibajos. A veces gritamos más fuerte, a veces hablamos más bajo, a veces nos callamos y nuestro cuerpo habla por nosotros sin que tengamos que decir una sola palabra. Y en la música eso también se traduce de la misma manera, porque la música no es más que expresión de lo que somos como seres humanos.
Noto también una diferencia en la pronunciación que tienen. Es muy sutil. Seguramente si vos sos nativo de esas tierras te va a ser mucho más claro, pero para mí que soy hispanohablante, noto una ligera sutileza en la dicción que tiene Dimash por un lado y Terry Lin por el otro. Dimash siendo kazajo y Terry Lin siendo taiwanés, pero como te decía, no sé en qué idioma está, con lo cual no puedo encontrar esa diferencia, pero sí la percibo en la pronunciación, sobre todo de las consonantes y el arrastrar de las palabras, que cada idioma tiene su particularidad. Muy buena pronunciación, muy buena vocalización de las palabras. Se escucha todo muy claramente, tiene una buena proyección de voz, pero intuyo que todavía no ha despertado el cañón que debe tener adentro vocalmente, ¿no? Me refiero a que está manejándose, al igual que hizo Dimash en la primera parte, muy tranquilamente. Entiendo que para que después, cuando lleguemos al estribillo con los dos, se dispare un poco más y puedan enaltecer sus voces para que el público claramente se emocione. Sí, hay unas voces corales detrás como si fuera un coro gospel gigante y súper resonante. Otra vez, quizás con unos buenos monitores o unos parlantes lo vas a poder escuchar. Quizás en el teléfono móvil se pierda un poco, pero con auriculares vas a poder apreciar eso que llena todo el espacio que hay detrás, vocalmente hablando. Y en las I, sobre todo, hay un gran apoyo ahí que resulta muy, pero muy interesante. Vamos a avanzar un poco más porque quiero escucharlos cantar a dúo, si es que lo hacen efectivamente o no. Como siempre, debajo en la descripción vas a tener el link al video original. Bueno, listo, ya está. Nos podemos ir, ¿no? Cerramos la función acá. Ahí apareció el Dimash que todos esperábamos, abriendo tremendamente bien la boca y agachándose, es decir, tomando una postura muy difícil para poder cantar lo que está haciendo, y sin embargo su voz ahí altisonante, súper arriba, ahora vamos a ver por qué nota está, pero compensada con la voz de Terry Lin, en registros cercanos pero diferentes, es una maravilla. Ay Dios, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Muchachos, están modulando, se están yendo a otro lugar. Fíjate cómo en el último grito subió un semitono para poder irse a otro lugar. Estábamos en fa menor, recordemos, vamos a ver a dónde pasamos, pero hasta acá esto está explotando por fin. Pero ya nos queda poco tiempo de la canción, no puede ser. Fíjate cómo inteligentemente han retrasado el poder de sus voces hacia el final de la canción o de la mitad en adelante, para que nosotros, esperando que eso ocurra, haya transcurrido la mayor parte de la canción. Eso es muy inteligente porque retienen nuestra atención, pero de una manera muy artística. No es una retención artificial, sino que nosotros estamos esperando algo que efectivamente se nos va a dar, que es el escuchar estas maravillosas voces. Terry Lin está cantando en este Fa 5 súper sostenida de esa nota, es muy aguda, fíjate cómo sale con mucho poder la voz, y Dimash luego se le va a superponer de otra manera bastante particular. Ya recordemos que hemos visto esto en Dimash, que tiene una capacidad teatral, dramática muy interesante, incluso en los videoclips. Si no viste los análisis que ya hicimos acerca de él, te los dejo por aquí arriba o debajo en la descripción, que son muy detallados, y encontramos muchas particularidades del trabajo de Dimash que, más allá de que esté cantando un cover, le da su toque personal, y eso es lo que tiene de interesante también. Esta vez no me voy a ir, voy a simplemente suspirar un poco para descansar y vamos a volver a la canción porque habíamos dicho que Terry Lin se había quedado en este Fa. Voy a hablar un poco más mesuradamente para no emocionarme tanto. Y luego Dimash termina ascendiendo hasta este Fa sostenido, describiendo este acorde, que es un Re 7, un acorde dominante, para resolver aquí. Es decir, modularon, cambiaron de tonalidad, cambiaron de atmósfera o entorno sonoro en el cual hay algunas notas que son legales tocar y otras que no, por llamarlo de alguna manera. Todo un tono arriba. Ello está en Fa menor, ya era una tonalidad a la cual tenían que cantar muy alto en esta parte.
pero ahora subieron todo un tono, que es mucho eso. Uno dice, un tono está justo al lado, es la tecla que está al lado de la otra, pero en términos de contexto sonoro es un cambio radical, tremendo. Muy bien. Y claramente la gente se emociona porque comprende, sin tener que saber que está haciendo una modulación, entienden que han hecho algo que es muy difícil, porque se escucha muy complejo de hacer. Hay una apertura de la música. Fíjate que en ese momento, cuando cambian de tonalidad, es como que se abre completamente todo eso y suena más grande de alguna forma, porque el cambio de tonalidad, si es lo que se busca, puede provocar que haya una acción psicoacústica, es decir, es un engaño que se produce a través de la música para provocarnos una reacción emocional a eso, que en este caso es como que se abre todavía más el panorama subiendo todo un tono. Eso es muy utilizado también en la música para cine. Bueno, Dimash gritando nuevamente, claramente él se tiene que destacar por eso. Terry Lynn parece que está muy cómodo con eso porque claramente se conocen desde antes, no creo que sea la primera vez que se vean o que se estén anoticiando del otro en ese momento, pero Dimash está haciendo una performance muy de él, muy característica de él, que nos gusta ver porque si puede hacer eso en el escenario, seguramente cuando está en la ducha cantando, con la resonancia que tienen los baños, debe sonar muchísimo mejor incluso. Pero bueno, a él se lo permitimos porque sabemos que es tremendo. Está cantando muy alto, está en la zona de la quinta octava, sosteniendo todas esas notas pasando de una a la otra sin ningún tipo de desafinación o desatino vocal, y eso también es algo muy característico y que hemos analizado mucho en él porque es muy difícil de hacer. Lo que buscamos hacer en los videos análisis es entender cómo funciona la música a través de sus intérpretes, porque no es una música muerta, sino que es música viva. Por eso digo, independientemente de que puedan hacer un cover o una canción original, lo interesante es descubrir cómo la música se revitaliza a través del acto mismo de la ejecución, de la interpretación. Ok, ahora sí, Dimash ha llegado al re y al mi bemol 6 sin ningún tipo de miramiento. El tipo puede hacer absolutamente lo que quiera, no tiene ningún inconveniente con eso y nosotros no podemos hacer más que vivir sorprendidos por la ductilidad tremenda que tiene su voz y su capacidad dramática para conmovernos hasta las lágrimas. Y las guitarras ahí detrás, que en un momento me lo confundí, pensé que era un grito de Dimash como el grito del silbido, el whistle tone, que le hemos escuchado hacer en alguna que otra ocasión, pero no, era una guitarra. Fíjate cuán versátil es, que a veces uno se lo puede confundir directamente con la voz de un instrumento, que es mucho más manejable, porque yo puedo hacer esto y tocar un 2/7 sin ningún tipo de inconvenientes, pero no se puede cantar eso tan fácilmente. Y la voz de Terry Lynn, que es la primera vez que lo escucho, me ha gustado muchísimo, también tiene mucho poder y me gustaría escucharlo en otro contexto, quizás incluso en solitario, para ver cómo se desenvuelve en esa situación. Ahí quedó el acorde de sol menor ahí clavado. Vamos a ver cómo finaliza la canción. Si llegaste hasta acá, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para solicitar cualquier tipo de reacción o análisis dedicado especialmente para vos. Y vamos a ver cómo finaliza esta maravillosa pieza cantada por Dimash y Terry Lynn. Ah, y ahí se cruzaron las voces, viste cómo uno entraba y luego el otro se metía. Y estamos cerca del final, nos queda una porción más, pero ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Entiendo que por momentos puede ser un poco ocioso, pero haciéndote miembro del canal podemos revertir eso para que puedas seguir trayendo contenido sin que ocurran estas cuestiones que también para mí son un poco molestas. Hermoso, maravilloso todo. Muchísimas gracias por haberme recomendado esta canción.
Si no lo hiciste todavía, recordá que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez con un video de hace unos cuantos años cantando la famosa e icónica canción de la película Titanic, que dice de la siguiente manera. Ok, mi bemol mayor, ¿no? Bien. Estamos en la introducción, claramente, icónica, maravillosa de mi bemol mayor. La tonalidad original creo que era do mayor, es decir, está de por sí más alta. Sabemos que Dimash tiene un gran rango vocal. Este video, no recuerdo el año, es en vivo en la televisión y lo podemos ver a él como si fuera en la punta del barco, ¿no? Como la icónica imagen de Kate Winslet con Leonardo DiCaprio ahí mientras veían el atardecer y qué sé yo, antes de que se hundiera el barco, por supuesto, ¿no? Vamos a ver cómo canta Dimash esta canción, a ver si está a la altura o se hunde en el medio. Malísimo. Every night in my dreams, I see you. Qué suave y grave que está cantando, ¿no? Por el registro medio, muy tranquilo, muy mesurado. Espero que en algún momento pegue algún grito agudo y veamos hasta dónde llega. No creo que utilice un whistle tone, un tono de silbido en esta canción. Me parece que no lo amerita. Sí, quizás en el estribillo algún grito ahí bien agudo que despiste un poco. Pero bueno, iremos viendo qué va ocurriendo. Vamos a ir a la segunda estrofa a ver con qué nos encontramos. Recordad que el video original está debajo en la descripción. Distance and spaces between us. Y fíjate los pequeños vibratos que hay hacia el final. Claramente yo no soy cantante, así que no lo puedo hacer como él, pero se escucha muy nítidamente el contraste que hay entre cuando hace vibrato y cuando no lo hace, lo cual lo hace tremendamente delicado a todo el asunto. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más superlativa de la experiencia Dimash, valga la redundancia. Déjame averiguar algo. Empieza en esta nota, ¿no? En mi bemol a cantar el estribillo. Y cuando dice fa, o far de far away, canta literalmente un fa. Es lo que llamamos word painting, cuando lo que dice la letra encaja con una nota o un acorde. Por ejemplo, cuando dijo fa, está bien que no dijo fa específicamente, pero dijo mi bemol, fa, y cantó un fa y le quedó maravilloso. Esos detalles, no creo que Dimash se haya puesto a pensar en eso. Claramente lo podría hacer porque tiene conocimiento al respecto, pero me parece un lindo detalle para destacarlo. Y fíjate que está todavía ahí, no despegó. Estamos como conteniendo un montón de energía. Y a ver hasta dónde llega. Y además se cuida de que cada partecita, por más aguda que sea, cuando hace un salto de quinta o de cuarta, este recorrido, ¿no? Que recorre el acorde de mi bemol y llega hasta este si bemol, aún así sea un poco más agudo que antes. Fíjate que está todo el tiempo en el mismo volumen. Si ya tenés alguna recomendación sobre Dimash para que podamos analizar en un próximo video, por favor dejala escrita abajo en los comentarios y no olvides de suscribirte para seguir colaborando con el crecimiento del canal, que nos permite hacer estos videos cada vez con mayor asiduidad o frecuencia. My heart will go on dentro. Y la melodía de la canción de por sí que es maravillosa. Vamos a adelantar un poco, ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Sin embargo, si te interesa que hagamos videos sin cortes, podés hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para que puedas colaborar con la producción de contenido y que podamos traer esto sin estos cortes, que por cuestiones, como dije antes, de copyright debemos fragmentarlo. Y entiendo que a veces es un poco ocioso porque recordemos que tampoco deja de ser un análisis esto, ¿bien? La reacción la puede hacer cada uno en su fuero interior, aunque no dejamos de sorprendernos cada vez que escuchamos a Dimash, pero me parece que acá nos encargamos de encontrar esos detalles que lo hacen único, particular, irrepetible. A veces lo convierten en un extraterrestre. Fa. Ahora sí, en el nuevo estribillo estamos un poco más arriba. Estábamos por acá, venimos al registro medio, a la zona de la cuarta octava. Y fíjate que, como te decía antes, dijo fa,
Y efectivamente cantó un fa. Hermosa melodía, muy bien definido todo, claramente no hay ninguna desafinación, eso está de más decirlo. Sabemos que Dimash es un gran, pero gran cantante y sobre todo un gran intérprete artístico de todo, ¿no? Tiene como mucha experiencia teatral, de hecho está ahí apostado en la punta del barco, sin moverse, sin inmutarse, y recién en el segundo estribillo saca un poco más la voz. Fíjate cuán bien controlado tiene todo su cuerpo que puede mesurar eso, y por más que tenga que elevar o hacer un salto, no necesita sacar mucho más aire, sino que puede contenerlo todo ahí. Eso es muy difícil de hacer. Y fíjate ahí esa diferencia que hay cuando canta, que no hizo un portamento, sino que clavó directamente la nota. Por lo menos en los últimos análisis que hicimos de Dimash, nos acostumbramos a escucharlo más con portamentos, ¿no? Que es más difícil de hacer incluso que la nota clavada, porque uno cuando clava la nota va directo, pero en el portamento, si no lo hace adecuadamente, portamento es comenzar en una nota y ir subiendo hacia la otra, como si fuera un glissando en el piano, es decir, pasando por todas y cada una de las teclas, pero la voz humana, al igual que las cuerdas tiradas, por ejemplo, tienen la particularidad de que puede ser más sutil y hasta microtonal, es decir, como si entre esta tecla y esta otra hubiera una más en el medio, cuando físicamente no lo hay, pero la voz humana, al igual que las cuerdas, como decimos, tienen esa ductilidad que otros instrumentos no tienen, y por eso es tan característico y particular el uso del portamento, sobre todo en artistas como Dimash, que tienen todo eso muy pero muy elaborado y a flor de piel. Bien, espero que en algún momento modulemos, es decir, cambiemos de tonalidad. Por ahora seguimos en mi bemol mayor, es una tonalidad muy bella, muy interesante, muy atractiva, muy cómoda para Dimash. Recordemos que tiene un registro tremendamente amplio, llega como por acá abajo, y en algunos videos vimos que incluso supera el teclado o el piano, que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde utiliza el tono de silbido, que es muy complicado de hacer y puede lastimarse la voz si no lo hiciera bien o si no estuviera entrenado para eso, y sin embargo él no tiene ninguna clase de inconveniente. Nos estamos acercando al final de la canción y hasta ahora no ha habido mayores sorpresas. Continuemos. Ok, modulamos. Nos fuimos a Si mayor. Mi sorpresa se da por esto. Estábamos en esta tonalidad. Imagínate este acorde que se llama Mi bemol mayor. Desde Mi bemol hasta Si, porque subió, tenemos mucha distancia. Esto sería, si somos técnicamente correctos, sería una quinta aumentada. Pero en realidad, para verlo más sencillamente, es una sexta menor. Estábamos acá y pasamos acá. Lejísimo. Y él canta este Si y salta en la parte del estribillo. Clava este Fa sostenido 5, si mal no digo, perfecto. Fa sostenido 5, que lo hace muy, muy bien, muy ahí clavado, hermoso como siempre, pero genial. Fíjate qué melodioso que es todo, qué buen control de las dinámicas que tiene. Con dinámicas nos referimos a si lo hace más fuerte, si lo hace más suave, más intenso, más dramático. Tiene un control de todo el espectro emocional, artístico, muy bien elaborado. ¿Qué opinas de Dimash? Me gustaría leerte debajo en los comentarios, si lo conoces, si no lo conoces. ¿Qué te parece? ¿Te gusta cómo canta? ¿Te gusta este Dimash más joven, que de acá debe tener 10 y pico aproximadamente, o el Dimash más adulto, que tiene otro trabajo, otra perspectiva también, sobre todo en la creación de canciones? Me gustaría conocer tu opinión debajo en los comentarios. A mí me parece que hay una diferencia en cómo entona los gritos Dimash. Fíjate que este Dimash más joven, los gritos los hace más, como decimos en Argentina, más pelados, como más desprovistos, más desnudos, como más ahí tajantes para llegar. Mientras que en el Dimash más adulto, más cercano a los 30, como es actualmente, tiene un control más redondeado de esos gritos, ¿no? Como que hay otro trabajo físico en torno a eso,
que le permite alcanzar todavía agudos más poderosos y con más cuerpo. Quizás esa es una mejor definición. Porque fíjate que estos agudos más pelados o al desnudo, como decíamos, están como desprovistos de esa corporalidad, de ese grosor que puede tener una nota aguda cantada por Dimash en la actualidad y que hoy en día se nota que tiene como muchísima más proyección de armónicos, es decir, hay más sustento armónico por detrás de esa nota que clava en particular y que lo hace único. Ok, clavó este re sostenido 5 y fíjate que al final, muy inteligentemente, cuando ya se va quedando un poco sin aire, empieza a hacer el vibrato, que lo que permite es que las ondulaciones del sonido que pasan a través del aire sean más espaciadas y le permitan dosificar un poco mejor ese aire, ¿no? Uno parece que hace más fuerza cuando hace un vibrato, pero en realidad lo que está haciendo es como aflojando y tensando el músculo constantemente de la garganta para permitir que esa nota vibre. Y fíjate que al final tiene un delay, es decir, es un efecto que permite que se repita la nota una determinada cantidad de veces, como si fuera un eco. Si usas auriculares lo vas a escuchar detenidamente y cuando deja de cantar se escucha ese pequeño delay que se va desapareciendo lentamente y estamos en el final de la canción, que dice de la siguiente manera. Y algo más que tiene de característico Dimash son las apoyaturas o el canto melismático. Porque fíjate que hace... Bueno, eso no, hace esto. ¿No? Apoya en el mi para ir al fa sostenido y mete algún melisma en el medio. Recordemos que melisma es cuando sobre una misma vocal se entonan varias notas, pero bien hechas, no como cuando le pifié a la tecla. Y ahora sí estamos en el final de la canción para ver si termina allá arriba o baja un par de decibeles para mesurar toda esta cuestión, que además aparecieron los bailarines ahora en el barco. Fíjate, con una voz semifalseteada, muy aireada. Si escuchás con auriculares o de unos buenos parlantes, del teléfono móvil por ahí cuesta un poco, pero vas a ver que hay mucho aire detrás y eso lo hace más dramático. Lo mismo que decíamos antes respecto de la calidad interpretativa de Dimash, que nos hace transportarnos, embebernos de su arte a través de su canto y de la música maravillosa que también compone. Si no conoces esas canciones, te las dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde hemos hecho muchos análisis muy detallados, demostrando básicamente, o mostrando, ni siquiera hay que demostrar nada, pero mostrando la genialidad de Dimash como compositor, como músico, intérprete y como cantante. Y concluimos en Si mayor. Tremendo, con modulación y todo de por medio. Me ha encantado volver a escuchar a Dimash, lo vamos a seguir haciendo porque es uno de nuestros cantantes favoritos en el canal. Y si vos llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Luego de los dos análisis musicales que hicimos de la maravillosa voz de Dimash Kudaibergen, me decidí a buscar algún video que sea alguna presentación en vivo, pero que sea grabada por algún fan o bien alguna grabación muy rudimentaria para que podamos comprobar efectivamente la calidad y el nivel de su voz. Encontré esta grabación en la que está con el famosísimo y también gran cantante Andrea Bocelli, así que vamos a escucharla en vivo de continuado y vamos a ver cómo es que este héroe musical nos sigue sorprendiendo o no, y si con esto podemos despejarle la duda a aquellos que siguen creyendo que esta persona necesita autotune para poder cantar en vivo. Así que vamos con eso. Andrea le dice que quiere escuchar su voz y Dimash le dice que está nervioso. ¿Cómo puede estar nervioso él? Está bien, es Andrea Bocelli, pero... ¿ves?
Me parece que hay un montón de cosas para decir. Está grabado con un teléfono celular, se lo puede ver por la calidad de la imagen. Les voy a dejar en la descripción si quieren el video completo, porque hay una parte anterior en la que están como en un escenario, pero no están cantando, están simplemente saludándose. Están en el camarín de Andrea Bocelli, porque dice Bocelli Famiglia en italiano, ¿no? La familia Bocelli. Andrea le dice que quiere escucharlo cantar, Dimash le dice que nervios, porque está bien, es quizás el mejor cantante del mundo. Vos me vas a decir que es el mejor, pero bueno, justificalo en los comentarios. Pero Andrea Bocelli también es otro de los grandes cantantes del mundo, y claramente con la historia y la trayectoria que tiene, cualquiera puede sentirse intimidado al lado de semejante monstruo musical, aunque sea el propio Dimash. Eligieron Bésame Mucho, que es un clásico de los clásicos. De hecho, los cantantes de ópera lo han entonado mucho. Es un tema precioso, sobre todo en esta parte en la que asciende por un lado la melodía y la armonía, es decir, los acordes bajan por el otro. Y es donde se nota claramente la formación académica clásica de Dimash, más allá de la vestimenta, que eso es anecdótico, podría estar completamente desnudo y cantaría bien igual. Pero la colocación de la voz, cómo abre la boca con las O, pero es maravillosa esa parte, la de... Hermoso, en do menor está cantando, muy linda tonalidad, y la parte más interesante me parece es cuando empieza a actuar con la voz sin cantar la letra. Acá. De repente se pasó al registro de una soprano, que es una voz femenina aguda. Sin embargo, no alcanzó los máximos, los picos de entonación que pudimos ver en los otros dos análisis, que si aún no los viste, los dejo en la descripción o si no en las tarjetitas de acá arriba. Pero me parece muy interesante algo que también decíamos en alguno de los otros análisis, cómo acompaña los gestos del cuerpo a la entonación. De hecho, en la última parte, donde sostiene la nota, la empuja un poco, sube un poquito el volumen y luego vuelve a bajar, como ese mismo gesto lo acompaña con las manos, como si todo el cuerpo está acompañando lo que dice musicalmente. De hecho, el cuerpo también tiene mucha musicalidad y Dimash lo demuestra acertadamente. Vamos a adelantarlo un poco porque en esta parte están hablando nada más por lo que veo. Pero acá cantan otra vez. Otro clásico. ¿Cómo se llama? La donna... Fíjate sobre todo en la colocación que tienen ambos, porque tienen formación clásica los dos, pero en un momento Dimash, que estaba sentado muy tranquilamente, se para. La pregunta es, ¿podría haber seguido cantando sentado? Sí, por supuesto. La cuestión es que, como tiene que hacer mucho apoyo para poder entonar de esta manera clásica, sobre todo una obra que es la Donna e Mobile, que es una obra clásica de Giuseppe Verdi, del italiano Giuseppe Verdi, que es un aria, que es una clase de canto de la música académica operística, tiene como esta impostación de la voz, esta colocación. De hecho, cuando canta también al final Andrea, que sostienen las notas y hacen un vibrato natural con la garganta, es algo muy característico del estilo, y Dimash claramente lo tiene incorporado. Otra parte también que me llamó mucho la atención es esta.
no es un gesto actoral de Dimash, sino que está tapándose un oído para poder escuchar en las resonancias dentro de su cabeza qué es lo que está cantando. Cuando tienen actuaciones en vivo, están en un escenario, tienen algo que se llama retorno o monitoreo. Habitualmente es con un auricular que se coloca en el oído, o bien tienen retornos o monitoreos como estos, como si fueran parlantes, pero que están delante de ellos para que puedan escuchar lo que están cantando, porque si no tuvieran los retornos o el monitoreo, por más que estén cantando con su voz, no se escuchan por todo el sonido ambiente. Acá, como están en los camarines y en un ámbito muy relajado, claramente no están con ninguna clase de monitoreo, sino que se tapa un oído para que resuene mucho más en esta parte y pueda escuchar internamente qué es lo que está cantando. Sencillamente con esto me parece que queda demostrado lo maravilloso que es este héroe de la música, como lo hemos denominado en el último video en donde analizamos su presentación en vivo en 2021 en el New Age con Stranger. Si no lo viste, te lo dejo por acá arriba o en la descripción, con lo cual damos cuenta de que no necesita absolutamente ningún tipo de ayuda digital para poder ser lo que es un cantante de primera línea. Espero que podamos seguir escuchándolo. Si tienen alguna recomendación, como siempre, la pueden dejar en los comentarios, y si llegaste hasta acá y te gustó el video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Y la verdad que no me gustó para nada eso que hiciste. Sus canciones son esquemáticas. ¿Eso fue un error? ¿Vos escuchaste lo mismo que yo? La verdad que no esperaba encontrarme con esto. Pensé que iban a pasar otra serie de cosas. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen con su canción When I've Got You, que esta vez fue producida, grabada y hasta tiene videoclip incluido, así que vamos a ver con qué nos encontramos porque yo ya estoy súper emocionado. Ah, mirá, tiene su propia productora. Muy bien, Dimash, diversificando. Cine negro. Mira, la letra es de Candice Kelly, la música es de Dimash, y ya se escuchaba ahí algo medio operístico, ¿no? Como para estar muy en clima de época. Esto que iba mencionando antes del cine noir, el cine negro muy de los años 40, 50, muy hollywoodense, donde había un detective, había una mujer habitualmente rubia que iba a plantearle un caso y el detective lo tenía que investigar, y esto parece que va en esa sintonía, pero según los comentarios que fui viendo, no se trata de eso, es algo quizás un poco más oscuro. Me encanta que tenga toda esta presentación cinematográfica, pero yo quiero escuchar la música, lo quiero escuchar cantar a Dimash. Vamos a adelantar un poco el video. Seguramente vos ya viste el videoclip y estás esperando escucharlo cantar al príncipe kazajo. ¿Esto qué es? ¿Una película de terror, Dimash? ¿Qué pasó? ¿Te pasaste al lado de la oscuridad? ¿Dejaste de ser un ser de luz? ¿Qué ha ocurrido? A ver. Me encanta. Con foley cinematográfico y todo, hermoso. No me digas que Dimash va a cometer un delito, no, por favor, Dimash, te queremos mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya la producción musical, habíamos escuchado una versión de esto en vivo que está muy lejos porque fue grabado con un teléfono celular y no se escuchaban todos estos pequeños detalles, pero el riser del principio que viene del tocadiscos y que cae con el primer impacto para Fa menor, una tonalidad que le gusta mucho a Dimash porque le queda muy cómoda, y cuando golpea cuando se escucha el último golpe percusivo hay un delay del mismo ta 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 ta. Qué voz tremendamente seductora que tiene, ¿no? Ya desde el vamos. La estética del video me hace acordar mucho a, si sos de mi época seguramente te acuerdes, el videoclip de Monster de los Backstreet Boys. Cuando yo era chico y lo veía me daba miedo, ahora me parece hasta gracioso. Pero va como en esa sintonía, ¿no? Freedom, freedom, freedom. Fíjate que Fa menor, 2 notas es el motivo principal, luego pasa al re bemol mayor y hace el ascenso épico para concluir de vuelta en el Fa menor. Maravilloso, algo como lo que Dimash siempre nos trae, que es tremendamente poderoso. Continuemos. Todo es maravilloso. En cuanto a producción musical, vas a ver que es
tremendamente poderoso. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright este video no va a estar monetizado. Esto es parte de nuestro trabajo, por lo menos de los youtubers. Si te interesa colaborar con el canal, puedes hacer una donación en Super, puedes hacerte miembro del canal para solicitar tus video reacciones dedicados especialmente para vos y con los grupos artistas que desees, o simplemente puedes suscribirte, darle like, compartirlo. Todo es bienvenido para que podamos seguir trayendo este contenido maravilloso que tanto nos gusta en este canal. Es maravilloso porque tiene una claridad para cantar. Para pam, para tan tan, para tan, turutun, tun. Y esto. Es tan bueno, fíjate. Utiliza casi los mismos acordes que antes, pero le incluye este. El acorde disminuido para resolver en el Fa menor. Musicalmente, a nivel técnico, es perfecto. Cierra por todos lados. Se queda clavado en el mi bemol cuando cante ese último agudo ultra poderoso. Y esto es el preestribillo. Deberíamos ingresar en el estribillo ahora. Fíjate que Dimash es un gran docente musical también por todo lo que venimos analizando, porque sus canciones son esquemáticas. Y esto no es peyorativo, sino todo lo contrario, en el sentido en el que uno escucha y puede comprender cómo funciona la música. Nos está enseñando algo, además de brindarnos mucho placer por escucharlo, por lo maravilloso que es. Digo, ese es un dato de color que no he escuchado a muchos mencionar, pero me parece que es un gran divulgador de la música. Se abre. Y esos melismas totalmente soberbios, tremendos, pero soberbio en el sentido de que es maravilloso. Fíjate cómo pasábamos de la estrofa en Fa menor, por eso también digo que es un gran docente, y cuando va al estribillo y sentimos que abre todo, es porque pasamos al lo que se denomina relativo mayor, que es el La bemol mayor. Y además tiene una sonoridad muy a los 50, ¿no? Como un rock de los 50. Y ahora. Hermoso. Y repite el estribillo. Es poderosísimo. Te recomiendo que vayas al video original y lo veas una y otra vez. Yo lo estoy viendo ahora por primera vez. La canción ya la conozco porque la hemos analizado antes, pero me parece interesante destacar qué es lo que tiene de particular esta grabación, porque ten en cuenta que la otra que escuchamos había sido una grabación en vivo desde un teléfono celular y hay muchas cosas que se pierden por las frecuencias que no logra captar el micrófono del teléfono móvil, y acá es para escucharlo con auriculares y embeberse de tanta música. Y las voces que me tequé, no sé si tiene un coro trabajando ahí o es el mismo. Tranquilamente podría ser el mismo porque puede grabar todas las voces y habidas por haber. Si llega hasta acá y llega hasta acá, puede grabar todo lo que está en el medio, que es un montón, y nos tienen completamente embelesados este sujeto con todo lo maravilloso que hace. Y me alegra que saque nueva música. Además le queda un largo trecho todavía de carrera, así que seguramente vamos a tener música para escuchar y analizar de acá hasta que se acabe el mundo. Fíjate cómo le puso el octavador abajo. En realidad lo que está haciendo seguramente es que haya grabado una voz una octava más grave, como si estuviera cantando una voz acá y la otra acá. Súper grave. Fíjate que está en octava porque se escucha mucho más gruesa la voz. Cuando decimos octava nos referimos a que se trata de la misma nota en dos alturas distintas. Por ejemplo, un Fa acá y otro Fa acá. Es la misma nota, pero en otra altura, en otra parte del registro, y se llama octava simplemente porque si esta es la primera, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar a la misma nota en otro registro. Dato. Esto es rock and roll, o sea, está buenísimo, me encanta. Es como, vos decís, bueno, es un cantante lírico, pero está haciendo rock, porque hay un montón de cosas ahí sonando que son maravillosas. Y un comentario que me dejaron en Instagram de una
querida seguidora decía, si querés escuchar ópera, si querés escuchar rock, si querés escuchar pop, si querés escuchar música clásica, todo está en esta canción. Y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que está en todo Dimash, ¿no? Porque siempre algo es como que lo siente mucho y le sale naturalmente y está buenísima. Not gonna lie, it hurts sometimes when I am feeling alone. Y melódicamente también está muy buena la canción. Es como que dice un montón. Podríamos escuchar solamente a Dimash tarareando la melodía de la canción con toda la música de fondo y sería tremendo. Primero porque lo haría genial. Después porque es una melodía muy bien construida. Tiene pocos acordes, no hay cosas raras. A lo sumo esto, pero no es tan raro. Aunque empatiza muy bien con la estética del video y de lo que está cantando, ¿no? Es casi como una canción de posesión, básicamente, porque si el tipo es como un Drácula, fíjate que hasta las uñas tiene hechas, o sea, es un artista completo y hay mucho dinero invertido en el videoclip, lo cual me parece bien porque es algo digno de ver y está buenísimo. Digo que esto de posesivo que tenían los vampiros, ¿no? You are my ¿Eso fue un error? ¿Vos escuchaste lo mismo que yo? Es como casi que si lo hubiera tocado en el piano, ¿no? Saltó ahí de repente. Y además se ve en el videoclip que él estira un poco más, con lo cual no es un error. Chimpum. Pero clavó este La bemol 1, 2, 3, 4, La bemol 5 ahí de sopetón tremendamente antes de ingresar a uno de los últimos estribillos. try to heaven. I haven't known in my life. Y la claridad que tienen esos melismas únicos e irrepetibles que solamente le podemos escuchar a Dimash una y otra vez y no nos agotamos de hacerlo porque es sobrehumano. Cruza cualquier clase de límite y la verdad que no esperaba encontrarme con esto. Pensé que iban a pasar otra serie de cosas, pero me gusta mucho más haberme encontrado con esto. Así que gracias, Dimash. Oh my baby, you are the Además, esta parte, el estribillo es como la parte romántica, ¿no? Como que parece que al final se fue al lado de la luz, pero sigue siendo oscuro. Quizás ese es el mensaje, ¿no? Que a veces todo lo que se ve muy brillante, muy voluminoso, una casa gigantesca y hermosa, quizás no siempre es lo mejor. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué es lo que verdaderamente se oculta detrás de esa megalomanía? Una guitarra eléctrica en este contexto siempre queda muy, escuchen este término técnico, muy sexy. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Porque es como que tirada de cuerdas, sonidos graves, toda la música detrás, la percusión que me parece que está excelentemente bien trabajada, acompaña completamente la estética de lo que está cantando Dimash y del video, por supuesto. Esta clase de solos es para esta clase de canciones. Y además me gusta que Dimash le dé espacio a estas cosas. Que no sea solamente lo que ya sabemos de él, que tiene una voz maravillosa y que puede abarcar todos los registros humanos e inhumanos posibles, sino que también le da mucho espacio a la música para que brote, para que se reproduzca y para que nos alcance. Y que podamos disfrutar, junto con él, de toda ella. gonna lie, it hurts sometimes when Vamos a terminar todos poseídos si seguimos escuchando esta canción. Nos estamos acercando al final. Si tenés alguna otra recomendación sobre Dimash para que escuchemos y analicemos, primero tenés que ir a ver los videos que tenemos sobre él, así no repetimos la canción. Y en segundo lugar, en los comentarios vas a poder dejar escrita aquella que te gustaría que escuchemos y analicemos. Y también puedes hacerte miembro del canal para seguir colaborando con esta clase de contenido y que podamos traer cada vez más Dimash al canal. you are my gateway to heaven. I haven't known. Me encantan los melismas, creo que es algo que me llama poderosamente la atención porque nunca escuché a ningún otro cantante hacerlo con ese nivel de delicadeza, ¿no? Como que pueda traer desde la música académica, lírica, al pop rock, esa fascinación por los melismas y hacerlos tan nítida y detalladamente, independientemente otra vez de los procesos digitales que haya detrás, como todo lo que venimos escuchando, digo, no va en detrimento o en perjuicio de lo que hace Dimash, sino al contrario, para enaltecerlo, respecto de las reverberaciones, los delays, los efectos sonoros que se van produciendo. Todo eso colabora con engrandecer el discurso de Dimash y que nos llegue cada vez más.
Nos estamos acercando al final y Dimash parece que, no sé si ya la mordió o no. ¿Vos qué opinas que pasa al final? Todavía no lo vimos. ¿Vos decís que ella cae en sus garras o Dimash se vuelve bueno de repente y la libera? ¿Qué pensás que ocurre? Vamos a ver el final, porque esto todavía no ha concluido. No, me parece muy injusto. Yo no quería asustarme, Dimash, y la verdad que no me gustó para nada eso que hiciste. Bueno, ya repuesto de mi susto, vamos a ver cómo finaliza esto con el aullido de Dimash. Mirá esa imagen. Maravilloso, me encanta, genial. Viste que en las películas de terror muchas veces ponen esa clase de música, ¿no? Y que termina siendo un poco como creepy de alguna manera, ¿no? Porque sobre todo se escucha como en una radio vieja, con ese detalle tan cincuentón que queda muy interesante. Bueno, te salvaste. Zafaste de que Dimash te comiera. Bueno, llegamos al final de la canción. Me ha gustado mucho volver a escuchar, pasarla muy bien con ustedes viendo al Príncipe Kazajo. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para poder seguir colaborando con la creación de contenido. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a nuestro cantante preferido en el canal, el queridísimo Príncipe Kazajo Dimash Kudaibergen, con su más reciente canción Smoke, que ya hemos analizado en un video viral previamente, pero ahora vamos a ver la producción completa con bailarines y todo de por medio, que dice así. La menor. Te recomiendo desde ya, como es habitual en el canal, que utilices auriculares porque vas a percibir un bajo completamente ominoso acaparando todo el espectro sonoro más allá de los chasquidos y la emblemática voz del queridísimo Dimash. Además, fíjate que está en modo seductor trajeado de rojo que le queda pintado al óleo. Vamos a seguir escuchando para ver qué más ocurre, pero fíjate que ni siquiera hubo introducción. Entramos con de todo, con un la menor hiperpoderoso que me acaba de romper los oídos. Cuarto. Ahí empezaba a pasar algo. Fíjate que pasan a otro acorde. Si algo tiene Dimash es que puede utilizar muy pocos acordes en sus canciones. Esta es una composición original de él. Si mal no tengo entendido, si no, cualquier aclaración es bienvenida debajo en los comentarios. Pero fíjate que es muy esquemática a nivel musical porque claramente su voz está al frente y está muy dosificada toda la utilización de instrumentos. Está el bajo ominoso que mencionábamos con un side change muy poderoso que hace boom, 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 como que se agranda y se achica, los chasquidos y los aplausos ocasionales y la voz de Dimash, como decíamos. Y ahora debería venir esa parte que considero que es el estribillo, que hace unas cosas muy locas. Y fíjate que de fondo, sumado al bajo ominoso, ahora aparecen unas cuerdas también a contratiempo, un ta, 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 y la bajada que hace Dimash desde este la 1, 2, 3, 4, la 5. Una octava completa con ese sonido tan particular que tiene su voz aguda, prístina, clara y tremendamente identificable. Y ahora la segunda parte es todavía más atrevida. Además del baile que están haciendo, ¿no? Que es bastante subido de tono. Y fíjate que en esta segunda parte del estribillo que arranca desde el 2-6, la nota más alta que alcanza en este lugar, y hace una polvareda de humo tremenda. Como humo sobre el agua, ese era el riff de Humo sobre el agua. Pero fíjate que otra vez está utilizando mucha escala pentatónica, todo sobre la menor, todas las teclas blancas del piano, sin complicarse la vida, más allá de esos agudos estrepitosos que hacen que escalen hasta el cielo su voz. Y no hace más que sorprendernos. Así que vamos a continuar escuchando para ver qué otras cosas pasan. Y el dato de color es que en esta segunda parte, que arranca desde el 2-6, si usas auriculares lo vas a percibir preciosamente. Se escucha un sintetizador de fondo que... hermoso. Como para agregarle algo más a esta sección que hace que sea todavía mejor.
eyes in my Vuelve a la estrofa. 'cause I'm the dangerous guy that won't you. My love it comes Y fíjate que ahora hay una guitarra semi rasgueada de fondo muy sutil que está siendo pañada constantemente, o puede ser que arranque desde la derecha y con un delay se reproduzca su resonancia, su repetición hacia la izquierda y hace que todo sea todavía más envolvente. Pero fíjate otra vez que la condición de esta canción es tirar mucho humo, básicamente, porque con pocos instrumentos logran acaparar toda nuestra atención sin ningún tipo de quiebre o resquebrajamiento en el medio, ¿no? yeah, that means that I'll double cross you. Lock loaded, ready to go. Oh, oh. Don't play. Y esa parte que ingresa el coro como si fuera un coro gospel tremendamente, creo identificar que son todas las voces que aparecen de Dimash que están cantando acórdicamente, es decir, todas y cada una de las voces, que claramente no lo puede hacer en vivo o al mismo tiempo porque sería un extraterrestre básicamente, pero sí puede sobregrabarse en estudio y hacer esa sonoridad tan particular de la música gospel, así muy coral, muy abierta, muy grandilocuente, que nos permite ingresar nuevamente al segundo estribillo. For this smoke. Hay algo como lo que decíamos antes de seductor, incluso en la danza, porque este es el performance video, porque también está el video común y corriente, donde está solamente lo que sería la tapa del disco o del single y la canción en sí, pero prefería ver este video para ver qué vuelta de rosca le daban, porque en los últimos análisis que hicimos de Dimash se ha pasado tremendamente con la producción audiovisual, que si no viste esos análisis te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, sobre todo el último en el que se hacía medio vampiro. Divino. ¿Vos qué opinas al respecto? Te leo debajo en los comentarios. ¿Te gusta más este Dimash o el Dimash más lírico que hemos visto al principio cuando ya por el año 2020 lo comenzamos a escuchar? Te leo debajo en los comentarios. ¿2020? 2022. Bueno, hemos vuelto a escuchar la misma sección que comienza desde el Do 6. Me gustaría escucharlo en vivo, que de hecho ya lo hemos hecho, pero con una mejor grabación, alguna seguramente producida por él mismo, porque es algo tremendamente destacable lo que está haciendo. No solamente por lo difícil que es, sino también por la precisión milimétrica que tiene para encarar todas y cada una de estas producciones. No sé de qué va la letra. Si tenés alguna información al respecto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, y si tenés cualquier otra recomendación al respecto, también te leo debajo en los comentarios, porque no tengo otra forma de leerte, sino o por Instagram, que puedes acceder ahí. Ahora sí, fíjate que además del bajo ominoso sintético muy a lo producción de música electrónica, ahora se metió un bajo eléctrico ahí, bien tocado, ¿no? Bien fuerte junto con la guitarra. Fíjate que están paneados, es decir, tirados hacia un lado y hacia el otro para que no intercedan en la voz de Dimash, que está en el centro. Eso es como el ABC de la producción musical, en el que la voz tiene que estar en el centro para que acapare todo el espectro sonoro y luego dosificar los instrumentos a un lado y al otro por dos motivos. Primero, para que no se superpongan u opaquen entre sí, sobre todo a la voz. Y en segundo lugar, para que cada uno pueda escucharse nítidamente. El único detalle distinto que escuchamos en toda la canción se acaba de producir y fue hermoso. Esta bajada de semitono que hay desde el La menor, si no me equivoco, al La bemol menor, que lo hacen tremendamente al pasar y que no lo habíamos escuchado en ninguna de las otras secciones. Es una canción corta para lo que es Dimash, porque estamos acostumbrados a canciones de 6, 7 minutos, incluso de 13, como The Story of One Sky, que te la dejo por acá arriba, o debajo en la descripción, donde hicimos un análisis particular, distinto y detallado al respecto, que te recomiendo que veas si todavía no lo has hecho. Pero ese condimento, en mi opinión personal, hace que justifique toda la sobriedad que tuvo la música hasta este momento respecto de la cantidad de acordes, no por otra cuestión. Es perfecto a nivel musical, todo encaja en su justo lugar y no tiene que hacer grandilocuencias. Bueno, más allá de cantar un 2/6, que es, si eso no es grandilocuente, no sé cuál sería la definición adecuada para definirlo, pero fíjate que en este lugar en donde se fue la percusión y quedó el bajo solamente con los aplausos, los claps, que son digitales o pueden haber sido grabados orgánicamente y no habría ningún inconveniente con eso tampoco, pero la voz de él
más al desnudo se nota y se percibe completamente toda la ductilidad que tiene y que conserva dentro de sí para poder entonar todas esas notas tan precisamente sin la necesidad de tener que corregirse vocalmente, porque casi que él tiene que corregir a la afinación temperada por poco. Y acá apareció otro nuevo elemento, así que voy a corregirme y redimirme porque ahora apareció el ay, ese ay, que lo hace melismáticamente, ¿no? Y con ese movimiento de semitono. Recordemos que melisma es cuando sobre una misma vocal, sobre una misma sílaba, estamos entonando más de una nota distinta, ¿no? Como ese ay, que se superpone al bajo, que se superpone a la guitarra, que se superpone a la melodía que canta en el estribillo, y esto es claramente una suerte de coda porque estamos en el final de la canción que dice y que termina de la siguiente manera. Y el final, ese final pentatónico con la guitarra que hay, es una guitarra acústica al final, ¿no? No es una guitarra eléctrica, mientras que el bajo eléctrico que aparecía efectivamente lo era para reforzar en la segunda parte de la canción y darle un tinte completamente distinto a lo que veníamos escuchando. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar al Príncipe Kazajo. Cualquier nueva recomendación es bienvenida debajo en los comentarios, y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que puedes suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Dimash que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.